candidata Selene Cruz Alcalá, que está con nosotros en Reporteros MX. Candidata, buenas tardes, bienvenida. Nada más apóyeme con su micrófono, encendiéndolo, y le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Manuel, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Saludo con mucho gusto a todo tu auditorio primero. Muchas gracias. Te agradezco, candidata, que nos otorgues estos minutos y de entrada, porque creo que es tu característica que incluso has presumido en redes sociales. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 39 años. Eso te hace, si no me equivoco, la candidata ministra más joven de las que tenemos registro en esta elección. Pues mira, si no lo soy de corazón, soy la más joven, eso que ni qué. Cuéntame. No estoy muy segura, pero yo creo que sí. No, pues yo creo que sí, porque en los registros de edad, una de las más jóvenes que tenemos eres tú, con 39 años de edad. Cuéntanos, por favor, Selene, ¿por qué quieres ser ministra de la Suprema Corte? Porque me apasiona buscar equilibrios en un México tan desigual que tenemos. Creo que nuestro país ha estado marcado siempre por la desigualdad y desde la Suprema Corte y en general desde el Poder Judicial se pueden hacer pues muchas tareas para ir mejorando el tema de los derechos, ¿no? Disculpa que está un avión pasando, pero la desigualdad ha sido un tema precisamente porque hay un desconocimiento profundo de los derechos y entre otras muchas cosas sin duda, pero el tema de los derechos, que es algo que es intrínseco al Poder Judicial, poder garantizar estos derechos, hacerlos efectivos para las personas, pues resulta importantísimo en un contexto como el que tenemos. Creo que hay que hacer muchísimo en favor de personas que han estado desdibujadas completamente del aparato judicial, ¿no? Estoy hablando de personas en situación de pobreza, personas, muchas mujeres también, ¿no? Que hay mucha violencia contra las mujeres que han estado también desdibujadas del mapa y hay que ponerlas ahorita en la agenda del Poder Judicial. Las personas trabajadoras, que esa es mi especialidad en derecho, el derecho laboral, pues ha habido muchos atropellos a los derechos de las personas trabajadoras. Incluso te puedo decir que antes era esta frase de ven a México, pues aquí tener mano de obra barata y pues menoscabar derechos, pues hizo mucho daño, ¿no? E hizo todavía más grande la desigualdad y ahí yo creo que hay muchísimo por hacer y por eso es que estoy buscando llegar a la Suprema Corte. De los comités para ser candidatas y candidatas, Selene, ¿por cuál te inscribiste? Por el Poder Ejecutivo. Es decir, por la Presidencia de la República. Sí. Desde cero para que tengamos el enlace correcto. Candidata, gracias por tomarnos la llamada. A ver si le parece para entenderla, porque teníamos como que problemas de su audio. Pues si le parece, vamos de inicio. Candidata ministra de la Suprema Corte, Selene Cruz Alcalá. ¿De qué estado es usted? Manuel, gracias. Nuevamente, soy de Oaxaca, ahí nací. Ok, en la tierra de Don Benito. En la tierra de Don Benito Juárez. ¿Cuáles son tus estudios académicos, candidata? Orgullosamente soy abogada por la UNAM, también hice una maestría en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y por último tengo un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y esto en cuánto tiempo? Porque te insisto, eres muy joven para ser candidata a ministra de la Corte. Muchas gracias. Pues mira, de hecho trabajé en la Suprema Corte, estaba hace ya más de 10 años, justo estaba trabajando ahí cuando decidí hacer mis estudios de posgrado y me fui alrededor de 5 años para hacerlos en el extranjero y estuve de paso en el Tribunal Constitucional de España como becaria. ¿En qué área de la Suprema Corte estabas trabajando, candidata? Pues mira, trabajé en muchas áreas, trabajé desde la presidencia, luego estuve en ponencia, estuve en el programa de igualdad de género, así que rodé de acá para allá y por todos lados en cuanto a los conocimientos de cómo funciona la Suprema Corte. Y me gustó mucho en particular estar en ponencia, ¿no? Ahí es la cuestión jurídica de pura y dura. ¿La presidencia de qué ministro o ministra? Estuve en la presidencia del ministro Ortiz Mayagoitia. Ok.
Y entre todos estos años de la Suprema Corte, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Que hay mucho que hacer todavía en la Suprema Corte, que hay muchas cosas que atraer. La Suprema Corte tiene la facultad de atracción, que es una facultad para poder allegarse de casos que se le llaman pues, paradigmáticos, que pueden sentar un precedente importante a nivel jurídico en todo el país. Y ahí, pues, te decía hace un momento que se cortó la señal, que se puede hacer mucho, sobre todo para personas que han estado siempre invisibilizadas, ¿no? Mujeres, comunidades indígenas y personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad. Te decía que se han menoscabado muchos derechos y desde la Corte pues se pueden atraer este tipo de casos para que sean escuchados, para que se empiecen se empiecen a respetar verdaderamente los derechos de estos grupos invisibilizados. Y también aprendí que la Suprema Corte es una instancia que me parece que ha hecho cosas muy buenas en algunos criterios que tiene, sin duda, pero también es cierto que estaba muy privilegiado ese lugar, ¿no? Entonces hay que modificar esos lujos. Yo creo que la justicia no puede impartirse desde un lugar, desde un posicionamiento desigual, ¿no? Había sueldos muy, muy elevados, principalmente para los altos funcionarios, pero sí, son sueldos muy elevados, considerando que en México el salario mínimo es de 8,360 pesos, ¿no? No es posible, es hasta grotesco estar en una sociedad con tanta desigualdad y pues teniendo esos salarios desde donde tiene que haber justicia, desde donde tiene que haber igualdad. ¿Cuál sería para ti una remuneración justa para un ministro de la Suprema Corte? Ya lo dice la Constitución y me parece muy, muy correcta, que es que no se puede ganar más que la presidenta de la República. El servicio público tiene que ser realmente una labor de convicción, de que realmente la gente que estamos dentro del servicio público sienta esas ganas de servir a la comunidad, de servir al pueblo, porque es la única manera en que podemos estar a la disposición y podemos poner nuestros conocimientos y nuestro ser al servicio, ¿no? Y pues eso. Ok. Permíteme insistir con el tema de tu juventud, porque tu competencia, y si es correcto el término, tu competencia tiene en algunos casos años, si no es que décadas de experiencia, algunas ya en la propia Corte y otras en el sistema judicial. ¿Por qué tú con tu juventud y no con la experiencia, Selene? Bueno, yo te diría que soy relativamente joven, pero también tengo una experiencia importante. Te decía, tengo los grados académicos que me parecen muy importantes y también tengo la experiencia no solo en el Poder Judicial, que estuve más de 5 años, también estuve en el Tribunal Constitucional de España viendo cómo funciona una corte, digamos, en otro país. Y también he sido Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, que es una defensoría pública gratuita en donde te sensibilizas mucho de dónde están los temas de inicio de acceso a la justicia, ¿no? Ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que llegaban ya con derechos completamente sobajados y hay mucho que hacer. Me sensibilizó muchísimo, por ejemplo, que la gente que no tenía para pagar un abogado llegaba y decía, oye, tengo derecho a una pensión, estuve 40 años trabajando para una empresa de seguridad, pues quiero que me digan en dónde cobro mi pensión. Y cuando hacíamos un análisis, la empresa ya había desaparecido, había cambiado muchas veces de nombre y al final pues nadie le pagó la seguridad social a esa persona. Entonces te decía, desde posiciones como la Profedet, que es esta procuraduría, tuve mucha experiencia sobre cómo está la justicia en nuestro país. También trabajé en áreas estratégicas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente soy magistrada laboral en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a pesar de que pudiera parecer más o menos joven, pues tengo, te digo, las credenciales, los conocimientos, la experiencia y también te diría
el humanismo y la sensibilidad para entender problemáticas que llegan al Poder Judicial y que hace falta mucha escucha, ¿no? No es lo mismo juzgar a una persona que está en un problema, por ejemplo, en materia laboral, lo tienes mucho, gente que está en una posición completamente desigual respecto de su patrón y que ahí hace falta buscar los mecanismos de pues, acercar la justicia y equilibrarla, ¿no? Eso me parece importantísimo en nuestro sistema judicial, gente que no tiene para pagar un abogado compitiendo contra gente que, pues, que con mucho dinero se come al sistema, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ir equilibrando, sin duda. Como magistrada, ¿tienes el registro de cuántas sentencias has dado? Mira, yo estoy en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y lleva los conflictos del apartado B de materia laboral. Tenemos dos, ¿no? El A, que es trabajadores de empresa, y el B es trabajadores al servicio del Estado. No te diría cuántas sentencias he emitido yo porque trabajamos colegiadamente, somos 3 magistrados, y desde que estoy hemos sacado alrededor de 50 sentencias por mes, entonces unas 300, pero te digo de manera conjunta. Muy bien. Candidata, se acerca el proceso. ¿Cómo vas a hacer campaña? ¿Qué vas a hacer para llegar a los mexicanos ante las limitantes del INE, que han sido bastante claras? Buena pregunta. Fíjate que hemos visitado diversas colonias últimamente, hablando un poco en comunidad sobre el proceso. Eso es como la primera parte. Estoy intentando llegar a la gente a través de diversos medios. Estoy empezando a escribir y los voy a publicar. Mis publicaciones las voy a poner en las redes sociales, pues para decirles a la gente qué es lo que pienso sobre el Poder Judicial, cuáles son los problemas que yo considero que se pueden mejorar, bueno, simplemente erradicar, o si no erradicar, cómo mejorar la impartición de justicia en el país. Dialogando, asistiré a algunas universidades con las y los universitarios, que ahí hay mucho que decir, ¿no? Cómo están viendo ellos estos cambios en el sistema de justicia y cómo podemos aprovechar este momento tan importante para ir cambiando en conjunto las cosas. Iré a algunas barras de abogados y te digo, estaré escribiendo. Tengo un libro que publiqué en noviembre del año pasado que habla sobre los derechos sociales y estoy pues también intentando publicitar los conocimientos respecto a esta materia tan importante que también ha sido muy desdibujada por diversos gobiernos en el mundo y que los derechos sociales pues, son fundamentales para subsistir, ¿no? Entonces, esas van a ser a grandes rasgos mis caminos para hacer la campaña. ¿Qué opinión te merece la administración de la ministra presidenta Norma Piña? Mira, yo no caería ahorita como en un tema de politizar. Creo que como poderes se puede trabajar en conjunto, siempre respetando la autonomía, pero sí dialogando cuáles son los problemas de la justicia, ¿no? Yo creo que aquí en este tema no hubo apertura para poder dialogar sobre cómo podía mejorarse la impartición de justicia y también cómo podrían mejorarse las políticas públicas a partir de los problemas que resuelven, en este caso, bueno, la Corte y los tribunales y los juzgados, ¿no? Hay muchas sinergias que hacer. Por ejemplo, yo que estuve en una defensoría pública del Poder Ejecutivo, pues yo te diría que hay que hacer esa sinergia con el Poder Judicial y con los poderes de los estados que también tienen defensorías locales para ir mejorando la impartición de justicia. Y eso es algo que se tiene que dialogar, ¿no? Ok, para finalizar, compárteme en 3 puntos concretos tus propuestas para la Suprema Corte. Bueno, yo primero, yo te diría que la justicia en general, todo el sistema de justicia tiene que hacerse accesible, claro, que la gente empiece a entender las terminologías que son tan técnicas y tan complejas de entender, y ahí hay que hacer muchas estrategias, mucha metodología para ir aterrizando los conceptos y
y los conceptos que nunca han sido entendidos por ciertos sectores de la población empiecen a conocerse. Eso es sin duda lo primero. Yo te diría que en segundo lugar, robustecer todo el sistema primigenio, todo lo que empieza antes de que un asunto llegue a instancias jurisdiccionales, como son los juzgados, tribunales y la última instancia, que es la Suprema Corte. En primer lugar, hay que mejorar fiscalías, hay que mejorar las defensorías públicas y la interrelación pues de ciertas instancias para que la gente no esté dando vueltas por todos lados para que se le haga justicia, ¿no? Muchas veces los temas se pierden porque la gente termina dando 1000 vueltas, se cansa y al final ya no llega a la instancia que correspondía. Y entonces ahí en concreto hay que mejorar todo el sistema de procuración de justicia, que esa es una agenda pendiente, pero también creo que desde la Corte se puede hacer mucho para ir incentivando que existan estas reformas que son necesarísimas en estos momentos. Otro punto que te diría es empezar a ver todas las decisiones judiciales con perspectiva de género y con conocimiento intercultural, ¿no? Pueblos indígenas, personas en situaciones de pobreza, pues empezar a verlos con enfoques que permitan tener acceso a la igualdad cuando hay una desigualdad de facto porque están en situaciones que pues no logran, como te decía hace un momento, pues no es lo mismo juzgar a un empresario que va a tener todo el dinero para, no estoy prejuzgando, pero me refiero a que va a tener el dinero para acceder al sistema de justicia, que un trabajador que gana el salario mínimo y que no necesariamente conoce cuáles son las causas para que pueda hacer valer sus derechos. Y te lo comento en algún momento que me tocó estar antes de una reforma laboral muy importante en 2019, la Procuraduría donde yo estaba hacía conciliaciones y ahí veías, por ejemplo, a los patrones que llegaban y decían, no sé, si se le tenía que pagar 20,000 pesos al trabajador, le decían, te doy 3,000 ahorita y ya se acaba el problema, ¿no? En temas de conciliación. Y ahí pues no podemos actuar así, no podemos seguir con este tipo de situaciones tan desiguales que, te decía, pues tergiversan todo el sistema de justicia. Muy bien, Selene, te agradezco mucho. Si quiero cerrar con una pregunta de la audiencia que alguien puso por aquí. Me piden que te pregunte, ¿cómo definirías justicia? El respeto a los derechos, y nuestra Constitución está llena de derechos que no necesariamente han sido vistos tampoco. Y en el momento en el que se empiezan a respetar los derechos que tenemos en nuestra Constitución, en nuestras leyes, se empieza a respetar la dignidad de las personas. Y cuando hay dignidad, hay una sociedad mucho más igualitaria y hay justicia. Para mí sería eso. Candidata, te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Reporteros MX. Cierro con lo mismo que le he pedido a todos los candidatos. ¿Cuál es tu número en la boleta y en dónde te podemos seguir en redes sociales? Muchas gracias. Mi número es el 06, es el 06 de la boleta morada. Nos van a dar 6 boletas el 1 de junio. El número 06 es mi número. Y en mis redes es cruzaselene.mx. Estoy así en las redes y pueden buscarme como Selene Cruz Alcalá, y también hay una página que les manda directo a mis redes sociales. Muy bien, excelente. Espero no verte con un chicharrón. Eso es lo único que te pido. Muy bien. Muchas gracias, candidata. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego a todo el auditorio.